Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Y vamos a ver la vida de un hombre en dos etapas, podríamos decir, de su vida. Y me refiero a Pedro. Tal vez no se note a primera vista la enorme diferencia entre Pedro el pescador y Pedro el apóstol, pero podríamos tomar ejemplo de una persona en estos días, una persona prepotente, una persona violenta, una persona de lo peor, que ahora es un santo, y ese es uno de ustedes. Si ustedes se analizan un poquito, ¿cómo llegamos delante del Señor? La verdad, lo que Dios ha hecho en nuestra vida es algo grande y maravilloso. Así que entonces, imagínense cómo eran los pescadores, pero he allí el glorioso cambio que Dios hizo en la vida del apóstol Pedro. De Pedro el pescador a Pedro el apóstol. 3 años y medio después lo vemos ahora enfrentándose a ella y acusándolos y diciendo: esto que ustedes están viendo no es una borrachera de los creyentes. Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Así que entonces lo vemos ahora defendiendo. Ya no le importaba nada la crítica, el rechazo, la mala fama. No le importaba que aún lo mataran. A Pedro no le importaba junto con los 11. Esta es la gran diferencia. Y es lo que Dios está haciendo en nuestros días. Hay algunas cosas que transformaron la vida de Pedro, quizá como transformarán la vida de nosotros. Lo primero que transformó la vida de Pedro y ha transformado la vida de millones y millones de personas es aquella frase de Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Antes de conocer esto, para nosotros era Martín, era Santiago, era Mateo, era San Judas, y eran una serie de nombres. Para nosotros todos eran casi los Mesías, casi los salvadores. Hasta que llegó el momento en que nosotros comprendimos que solamente Jesús era el Cristo, que solamente Jesús era el Salvador del mundo, que solamente Cristo podía perdonar nuestros pecados y redimirnos de la maldición del pecado. Esto no fue fácil para nosotros, porque la verdad muchos creíamos en tantas cosas menos en el verdadero Salvador. Cuando los discípulos no sabían que Jesús era el Cristo, Pedro y los otros apóstoles le siguieron quizá pensando que era algún profeta. Nosotros tenemos aquel pasaje, voy a adelantarme un poco, cuando después de 3 años o 6 meses antes de su crucifixión de Cristo, el Señor los llamó y les dijo: ¿quién dicen la gente que soy yo? Y ellos le dijeron, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los otros profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Inmediatamente Pedro, recibiendo la iluminación del Espíritu Santo, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Ellos se dieron cuenta al caminar el tiempo con Él, se dieron cuenta de los actos que Él efectuaba, de la palabra de autoridad que Él tenía. Se dieron cuenta de los milagros que Él hacía con muertos, con enfermos, con endemoniados, calmando la mar. Ellos tenían la certidumbre de que era el Cristo, pero fue hasta 6 meses antes cuando tuvieron la seguridad de que Jesús, el Jesús que habían conocido, era el Cristo. Pudo haberse llamado de otra manera, pudo haberse llamado el Mesías de otra manera, porque si ustedes analizan la Biblia, desde que Dios dio la promesa en el huerto del Edén, no le dijo se va a llamar fulano de tal. Ni siquiera cuando Isaías profetizó acerca de que una virgen nacería un niño, no le dijo también. ¿Se acuerdan hasta dónde fue? Cuando el ángel anunció: y se llamará su nombre Jesús. Pero los discípulos no conocieron a Jesús como el Cristo. Ellos, así como siguieron a Juan el Bautista, también siguieron a Cristo. Pero a través del tiempo se dieron cuenta de que Jesús de Nazaret, era el Cristo. A través de los hechos. Así que entonces vemos que Pedro
le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la verdad, ¿por qué fue tan importante esta confesión y a la vez tan transformadora? Porque ellos sabían que el título Cristo, ellos habían sido instruidos en la Sagrada Escritura, el título Cristo había sido descrito en el Antiguo Testamento y de muchas maneras. Ellos sabían qué sería el Cristo. Los apóstoles sabían que Cristo tendría un nombre terrenal. Y ahora, en su tiempo, ellos sabían que el Cristo tenía un nombre terrenal. Dios le había prometido a Abraham cuando dijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ustedes pueden verlo en Génesis 2:3, y quiero que lean San Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Oyeron? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La promesa indica claramente que el propósito de Dios no incluía solamente a los judíos, sino a todas las familias de la tierra. Dios quería bendecir a todas las familias de la tierra. Ellos sabían que el título Cristo tenía un nombre terrenal, pero también los apóstoles sabían que Cristo tendría un reino eterno. Isaías había predicho que el mundo sería regido por un rey eternal. Vamos a leer en Isaías 9:6-7. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y oigan bien, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Desde ahora y por la eternidad. Ellos sabían que el Cristo tendría un reino eternal. También los apóstoles sabían que el Mesías poseería autoridad personal, terrenal y eternal. Nosotros vivimos en un país a donde nuestro presidente lo eligen cada 6 años. Hay otros países a donde los eligen por 4 años. Y hasta antes esa persona, funcionario o lo que sea, casi pasa desapercibido. Si se viste de una manera o come cualquier cosa, no le importa a la demás gente. Quizá les importe a su casa. Pero cuando una persona llega a ocupar la primer magistratura de nuestro país, es conocido por millones y millones de personas. Los millones de personas están hasta interesados en qué come el presidente, qué come en la mañana, qué come el mediodía, qué come en la noche, qué ropa se pone. Y no solamente aquí en México, sino fuera. Ahora imagínense, el nombre del Cristo, unido al de Jesús, manifiesta toda la autoridad de Dios. Toda la autoridad en su Mesías. Jesús es el Cristo. Y tal vez son cosas que nosotros hemos ya ventilado o visto por mucho tiempo. Pero en el caso de Cristo no solamente fue como un apellido. Significó que toda la autoridad de Dios que quería para su Mesías era eterna y exclusivamente conferida a Jesús de Nazaret. Esta revelación fue para los judíos la verdad que transformó sus vidas y se convirtió el tema principal de su predicación. Ahora Jesús, en este tiempo, en este día, en este momento, Jesús sostiene esa posición de autoridad y no por 4 años, no por 6, no por 30 años como don Porfirio, sino la Biblia dice que por toda la eternidad. Por toda la eternidad Jesús tiene esta autoridad. Así que entonces hemos creído en Jesús, el Cristo. Así que hay otra cosa también que transformó la vida de los discípulos. Y estamos hablando especialmente de Pedro. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que iba a subir para padecer de los sacerdotes y de los escribas y para padecer del sumo sacerdote, Pedro inmediatamente le dijo: Señor, no, que no te acontezca esto. No es posible, Señor, no. Ten cuidado, no vayas. Le dijo el Señor: quítate delante de mí, Satanás. Quítate delante de mí, Satanás. No me pongas tropiezo,
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué significaba la cruz para Jesús? ¿Qué significaba la cruz para Jesús? Para Jesús significaba el rechazo de las autoridades judías, tanto civiles como espirituales. Significaba el sufrimiento, el trato injusto, la pérdida de la reputación, la exposición al ridículo y lo peor de todos, la muerte. Y la muerte más terrible que un delincuente común merecía, la muerte de cruz. Ese era el significado de la cruz para Cristo. Y este es el caso entonces, cuando nosotros comenzamos a ver, si nosotros queremos ser hombres de Dios, como lo fue Pedro, tenemos que tener como principio en nuestra vida la cruz de Cristo. Por eso Cristo le dijo en muchas ocasiones a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No solamente cada domingo y vive toda la semana como quieras, sino tenemos que tomar la cruz, estar dispuestos al rechazo, a la burla, a los tratos injustos, a la mala fama. Desgraciadamente los cristianos a veces tenemos mala fama porque alguien se levantó por allí y dijo cosas tremendas. Estamos expuestos a las peores cosas, pero también sabemos lo que es la cruz de Cristo. Lo terrible es que lo que dicen de nosotros sea cierto. Eso sí, no hay ninguna bienaventuranza en eso. Cuando somos criticados y menospreciados y enjuiciados por la gente porque somos pecadores, Dios no puede hacer nada por nosotros. Pero Dios sacará a luz nuestra justicia cuando sea el tiempo, si nosotros caminamos con Dios. Jesús sabía lo que Él tenía que hacer, cumplir el plan de Dios en este mundo pecaminoso, en el que hasta las cosas buenas debían ser sacrificadas. El seguir a Jesús en nuestra vida, en este mundo, debería tener siempre la cruz como punto de partida. Tenemos que estar conscientes de eso. Hay algunos que no quieren sufrir una burla, un rechazo, un menosprecio, un trato injusto. Y si fuera posible, la Biblia dice que tenemos que ir hasta la muerte. Hay días en que pensamos en la muerte, pero también hay días en que decimos, Señor, lo que tú quieras. Así que entonces, este hecho del discipulado fue una verdad en cada nuevo convertido y es el mismo para nosotros en esta vida. Nuestro discipulado es confirmado cuando seguimos a Jesús, no solo cuando Cristo es popular, porque qué bonito que hablen de nosotros y qué bonito de esto y de aquello, pero no es lo importante solamente, sino también cuando Él es rechazado, cuando lo rechazan a Él. Pero quiero decirles que vale la pena sacrificar lo que sea necesario para que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como es hecha en el cielo. Es necesario que recordemos que para nosotros la cruz debe ser más que un principio. La sangre de Jesús fue derramada para salvarnos de nuestros pecados, pero la salvación tiene un significado más profundo. Significa que nos liberará de vivir para nosotros. La Biblia dice en 2 Corintios 5, 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién debemos vivir? Ya no para nosotros, ya no solo para nosotros, para mí yo, sino que vivamos para Él. Mientras más muramos de verdad, habrá una verdadera resurrección. No puede haber una vida de resurrección si no hay una muerte total. Si no estamos en la cruz, no esperemos gozar de la vida de resurrección. La vida de resurrección es de gloria. Y mientras no muramos, no podremos experimentar esa vida. Cuando usted solo se lo proponga, cuando usted se dedique a obedecer al Señor, usted va a experimentar una nueva vida, una vida de resurrección. Así que entonces la cruz fue otra cosa
que cambió la vida de Pedro. La tercera cosa es la resurrección de Cristo. Por 3 años y medio ellos caminaron con Él. Ellos sabían de que Jesús era el Cristo, pero cuando Jesús murió y resucitó de entre los muertos, Él introdujo una nueva dimensión a la existencia de sus discípulos. Ahora ellos habían conocido a un hombre que había roto el ciclo de la experiencia humana, en el cual la vida siempre fue conquistada por la muerte. Jesús cambió eso por lo que Él había hecho. La muerte fue conquistada por la vida. Dice San Pablo, la muerte ya no se enseñorea más de Cristo. Y también los que hemos creído con Él. Alguien ha dicho que si nacemos 2 veces, moriremos solo una. Pero si nacemos una sola vez, moriremos 2. ¿Entiende esto? La mayoría de ustedes lo entiende. Si nacemos 2 veces, física, como todos, y espiritualmente recibiendo a Cristo, solamente moriremos una sola vez. Pero si nacemos solamente físicamente y no nacemos espiritualmente, moriremos 2 veces, física y espiritualmente. Es una gran verdad. El que nace 2 veces morirá una, pero el que nace una vez va a morir 2 veces. Así que entonces, ahora los discípulos estaban en comunión con un hombre nuevo, que tenía un cuerpo nuevo, que podía penetrar a los aposentos con la puerta cerrada, con los candados puestos. Tenía un cuerpo como Él lo mostró a sus discípulos en una ocasión. Así que entonces Él podía aparecer y desaparecer rápidamente. Nosotros no podemos hacer eso. Solamente la Biblia nos habla de esas transportaciones sobrenaturales. No dudo que un día alguno de ustedes, si están en plena comunión con Dios y sirviéndole a Dios, cuando se den cuenta están en otro estado, en otro país. Dios puede hacer esto. Yo no dudo que un día alguno de nosotros va a ser transportado como lo fue Felipe cuando fue transportado al desierto sobrenaturalmente. ¿Cómo fue eso? Yo no lo sé. Pero cuando se dio cuenta, ya estaba caminando a la par con el carro del etíope. Maravilloso. Pero esto es lo que Dios puede hacer si nosotros caminamos con Él. Así que entonces fue en el día de Pentecostés cuando Pedro le dijo a las multitudes que la profecía del rey David en el Salmo 16 se había cumplido. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dice, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo. Hechos 2, 14 al 36, a donde Pedro está diciendo todas las cosas acerca de David, habiendo profetizado. No se refería a él, sino su tumba estaba allí. Se estaba refiriendo a Jesús. También Pablo dice a los corintios acerca de la resurrección de Cristo, que a Jesús no lo vieron solamente sus discípulos, pero en una ocasión dice que más de 500 personas también lo vieron. Y cuando él escribía esta carta, que es la carta de primera a los Corintios 15:9, dice que cuando él escribía esta carta, él decía de los 500 muchos han muerto, pero la mayoría vive todavía. Son testigos oculares, presenciales, de que Cristo está vivo. Se puede sobornar o aconsejar a los creyentes, pero muchos de los que lo habían visto no eran creyentes. ¿Qué dice primera de Corintios 15:9? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Eran testigos de la resurrección del Señor. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Y Él puede hacer todo lo que hizo cuando estuvo en la tierra en un cuerpo terrenal. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús vive. Jesús sigue sanando de leucemia. Jesús sigue sanando de cáncer. Jesús sigue resucitando a los muertos. Y hay algunos así muy, como diríamos, que les gustan las cosas fuertes. Dice, yo quisiera ver un muerto resucitado. ¿Y para qué lo quieres ver? Solamente para tu morbo.
Cuando sea necesario, Dios lo va a hacer. Qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es Jesús, que no importa si es la adúltera, que no importa si es el publicano, que no importa lo que seamos, si nosotros venimos a Él, Él está dispuesto a perdonarnos. No importa lo que sea. Y recuerden una cosa, Él ve la actitud del corazón. Él no ve las palabras, Él no oye las palabras, Él ve la actitud. Si hay una actitud buena delante de Él, aunque no haya palabras. Si nosotros alcanzamos a ver la actitud de algunas personas y somos movidos a misericordia, ¿cuánto más el Señor si hay una buena actitud? Dios no se dará cuenta, dice que Él pesa los corazones. Así que entonces Dios sigue perdonando pecados, sigue sanando los enfermos, sigue resucitando muertos, sigue echando fuera demonios. Y lo maravilloso es que a los cristianos nos ha dado su nombre, nos ha dado su espíritu y nos ha dado su autoridad. Dice, para que en mi nombre echen fuera demonios. Toda clase de demonios, toda clase de demonios. Eso es lo maravilloso. Así que entonces, la cuarta cosa que trajo una transformación a la vida de Pedro fue la gran comisión. Han pasado casi 2000 años desde que Jesús encargó a sus discípulos llevar el mensaje a todas las naciones. Este mandato no lo dijo solamente a aquellos que tenía delante de Él en ese momento. Es un mandato antiguo, pero que nos está involucrando a todos nosotros. Id a todas las naciones y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. En el sermón que Jesús dijo en el Monte de los Olivos, es evidente que Jesús habló de los últimos días. En San Mateo, capítulo 24, 14, allí hablaba de que este evangelio sería predicado a todas las naciones y entonces vendría el fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando como cristianos entendemos verdaderamente el mensaje del evangelio, sabemos que evangelizar al mundo es un tema crítico, es un asunto de primera importancia. El que es cristiano y entiende bien las cosas, escúchenme bien, el que es cristiano y entiende bien las cosas, sabe que predicar el evangelio no es opcional, es un mandato del Señor. Si usted no lo está haciendo, analice su situación. Puede ser que usted sea solamente un religioso, dejó de ser católico, romano, o testigo de Jehová, o mormón, o protestante, y ahora viene a convivencia cristiana. Nada más es eso, no tiene que compartir. El que es hijo de Dios va a tener algo que dar a los demás. Ese hombre, esa mujer no callan, aunque le digan loca, loco. Te han lavado el cerebro, aunque se burlen de él, no le importa. Sabe que el predicar a Cristo no es una cosa de si lo hace o no lo hace, debe hacerlo, si lo ha entendido bien. Cada miembro de la iglesia se debe convertir en un enviado o uno que envía. Esa es la convicción personal que todo el mundo debe tener. El mandato de Jesús: id y predicad el evangelio a toda criatura. El evangelio no es un evangelio local, el evangelio es universal. El evangelio es para todo el mundo, para todas las razas, para todos los credos. Yo no dudo que Dios está minando el Islam. Dios está infiltrándose entre los musulmanes. Con esta guerra del Golfo Pérsico, yo no dudo que Dios hizo muchas cosas, tan solo porque los soldados que pisaron y que muchos son cristianos, y con su sola presencia en ese lugar, hicieron quizá huir a miles y millones de demonios. Óigame bien, a donde usted vaya, usted va a echar fuera demonios. Los demonios ya no van a resistir. Dios nos ha dado su autoridad de ir y predicar el evangelio, hacer milagros y maravillas. Así que entonces necesitamos nosotros evangelizar a este mundo. Hemos estado diciendo desde hace tiempo que un día oaxaqueños irán a otros países. Dios está preparando a las personas para ir a otros lugares. Alguien dijo estas palabras, escuchen bien: fue un judío
el que trajo el evangelio a Roma, un romano el que lo llevó a Francia, un francés el que lo llevó a Escandinavia, y un escocés el que evangelizó a Irlanda, y un irlandés que se convirtió en misionero que conquistó Escocia. Ninguna persona ha recibido el evangelio sino de un extranjero. Muchos lo hemos recibido de personas de otros países, pero también mexicanos y especialmente oaxaqueños un día llevarán el evangelio a otros países. No sé cuándo, pero los que estén listos, dígale: Señor, capacítame, prepárame, y cuando sea el tiempo estoy listo. Yo creo que debiera ser nuestra oración de muchos: Señor, prepáranos para la obra que se avecina. Prepáranos, capacítanos, habilítanos. Yo creo que debiera ser nuestra oración también. Señor, que estemos preparados. ¿Saben qué? Ha habido grupos que no han estado preparados para la gran cosecha y se han quedado en nada. Yo no quiero quedarme en nada. Quiero que estemos preparados. Así que tenemos que ir por todo el mundo diciéndole a la gente que se arrepienta, a todos los hombres, a confesar y abandonar sus pecados, a decirle también, según el texto de San Lucas 24, que Dios quiere redimir sus pecados. Cuando ellos se entreguen al Señor, Él los va a rescatar de la condición en que viven y de la condenación del pecado. Y también esto tiene que hacerse en el nombre de Jesús, que Jesús sea predicado. Y por último, en este asunto, tenemos que ir a todas las naciones. Parece imposible que un día oaxaqueños estén en otras naciones. Yo no dudo que nuestros jóvenes un día estarán en el Asia, no sé cuándo, pero no lo dudo, o en Sudamérica, o en otro país. Lo que yo no creo tan fácil es que algunos sean llamados al otro lado a predicar. Ay, Dios me llamó a los Estados Unidos, hermano, y pues ¿qué quiere que yo le haga? ¿Fue Dios o fueron los dólares? ¿Saben que yo también tuve un llamamiento? Que Dios me sacó luego de eso. No dudo que Dios pueda llamar a alguien a los Estados Unidos, pero de veras un llamamiento. Pero otras veces son el motivo de lo económico. Aquí en México hay mucho trabajo. Aquí en Oaxaca hay mucho trabajo. Solamente los que flojean no tienen trabajo. Son como aquellos que andan: Señor, yo quiero un trabajo. Ay, ojalá que no lo encuentre. Por último, fue la promesa del Espíritu Santo. Y con esto termino. La promesa del Espíritu Santo fue aquello que también transformó la vida de Pedro. Después del mandato de evangelizar al mundo, les prometió el Señor que enviaría el Espíritu Santo para hacerles sus testigos efectivos. Si nosotros tomamos en cuenta que en el arresto de Jesús muchos huyeron y hubo un total fracaso, entonces ¿cuándo calificaron los discípulos para ser verdaderos testigos de Jesús? Pero no lo veamos todo negativo. Si nosotros podemos retrasarnos un poquito, durante 3 años, ellos, los discípulos, convivieron con Jesús. Estuvieron en la escuela bíblica ambulante de Jesús. Vieron las formas, los métodos, las maneras de hacer las cosas. Qué maravilloso para muchos que servimos al Señor haber visto de primera mano todo lo que Cristo hacía. Ahora lo hemos visto a través de otras personas. Ustedes lo están viendo a través de nosotros. Pero qué maravilloso hubiera sido para los que servimos ahora en el siglo XX ver a Jesús cómo hacía las cosas de primera mano. Y dirán: bueno, si lo pudiéramos hacer como lo hizo. Aquí está en la Biblia todo. ¿Quiere hacer lo que Cristo haría? Vea la Biblia. Y tal, cuando usted no sepa qué hacer en cualquier asunto de su vida, diga: Señor, ¿qué dice tu palabra? ¿Qué dice tu palabra? ¿Qué dice la Biblia? Y eso es lo que Cristo haría. Yo les he dicho, el hombre está sujeto a Cristo en autoridad. La mujer está sujeta al varón en autoridad. Los hijos están sujetos a los padres por la autoridad. Y si Cristo está sujeto al Padre, porque el Padre es mayor, Él es la autoridad, el Padre ¿a quién está sujeto? A su propia palabra. Él no puede violar su palabra, de ninguna manera. Por eso si nosotros no estamos haciendo algo como la Biblia lo dice, no le digamos: Señor, que oren por mí para que Dios me bendiga. Voy a hablar de la cosa material, porque ahí es donde hay el problema más grave. Señor, no me alcanza el sueldo que tengo.
No alcanza para la comida en la casa. No me alcanza para los gastos que tengo extras. Revisa tu vida. No importa quién venga y ore por ti, Dios no va a ir en contra de su palabra. Escucha bien. Sí se puede orar, pero Dios no va a ir en contra de su palabra. Si tú no estás haciendo lo que dice Dios, Él no puede ir en contra de esa palabra. Así que entonces, en este pasaje, Dios dijo que Él daría el Espíritu Santo, que esperaran el Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo vamos a ser habilitados para llevar una vida llena de poder? Cuando también recibamos el Espíritu Santo. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.